Y sí, hermanos, ojalá que el Espíritu Santo inunde nuestro ser en esta tarde, en esta misa de sanación en que providencialmente nos toca leer este Evangelio sobre el perdón. Cuánta necesidad tenemos de aprender sobre esta materia, porque venimos a sanarnos, queremos liberarnos. Y mucha sanación y mucha liberación está pendiente y esperando de que nosotros podamos dar este paso del perdón. Por eso que el Espíritu Santo me unja también a mí para que pueda usar las palabras que el Espíritu quiere tocar en tu corazón para que se destrabe eso que puede estar ahí motivando el retraso de una verdadera sanación o que marque el tiempo oportuno para la liberación concreta en tu vida. El tema del perdón es fundamental y venía pensándolo para compartirlo con ustedes en esta tarde desde un punto de vista diverso, distinto quizás, porque me parece que hay como una trampita en la que caemos. Frecuentemente yo lo observo, me doy cuenta, la gente me dice: Padre, yo no puedo perdonar. No puedo perdonar, hay cosas que no puedo perdonar. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder tener la experiencia del perdón, dando el perdón, perdonando, como nos dice la palabra, es haber tenido nosotros mismos la experiencia de haber sido perdonados. Porque déjenme decirle, hermanos, que el que no ha experimentado la gratuidad del amor de Dios, es imposible que lo dé al otro. No se da lo que no se ha recibido primero. El amor de Dios primero se lo experimenta y después se lo da. Quiero decirles que muchas veces nos trabamos en el tema de dar el perdón por una razón muy simple que también es muy humana, por nuestra propia soberbia de no reconocernos pecadores y no pedirlo al perdón. ¿Cómo vas a dar perdón si no lo has pedido? ¿Cómo vas a poder perdonar a otros si antes no has sido perdonado? El amor de Dios no se vende en los supermercados, no está de oferta por ahí. El amor de Dios, dice la palabra, se experimenta en la misericordia y en el perdón. Por lo tanto, cuando yo he tenido la experiencia del pecado, como tantas veces me ha pasado a mí, y espero que vos también te puedas identificar con esta palabra, y has tenido la ocasión de llegar a un sacerdote y de experimentar, porque eso se vive, se siente como una verdadera sanación, como una verdadera liberación, cuando te dicen, vos escuchás que hay otro ser humano puesto por Dios en el confesionario para que vos escuches, para que te creas. Esa palabra, yo te absuelvo de tus pecados, qué alivio que se siente. Sobre todo cuando el pecado es gordo y cuando el pecado es grande. A mí me ha pasado experimentar una verdadera sanación y un verdadero alivio. Cuando vos escuchás que te han perdonado ese pecado que te estaba atormentando, vos ahí es como que lo tocás a Dios con las manos. Vos comprendés la misericordia de Dios, la experimentás, la sentís. Eso no te lo cuentan, eso se vive, se experimenta.
Porque mucho amó, mucho se le perdonó, dice la palabra. Por lo tanto, el que ha sido perdonado y muchas veces, ese sí sabe lo que es la misericordia. Y entonces puede donarla, entonces la puede regalar a otros. Porque él ha sido perdonado. A ver, métanse en esto que les quiero transmitir, hermanos. Nuestra soberbia no nos deja perdonar, porque como ocultamos nuestros pecados, por vergüenza, por temor, por cualquier otro motivo, el diablo nos tiene agarrado con eso. Como no sos capaz de decir que sos pecador en esto y en esto y en esto, vos no estás conociendo lo grande que es Dios. Tenés un Dios de bolsillo, un Dios chiquitito, al que muchas veces vas al confesionario a quedar bien con el cura y entonces es como que te vas a justificar. Mire, padre, he hecho esto, pero resulta que la otra persona antes me había hecho esto y esto. Entonces estás achicando la experiencia de la gratuidad de un Dios magnífico, enorme, que te sobrepasa, que cubre todos los pecados, hermano. Esto es un escándalo que el mundo no conoce. Que Dios perdona todo y siempre que te arrepentís. Esto lo sabemos nosotros por experiencia. Digo, nosotros los pecadores, lo sabemos por experiencia. Y vos te vas a cansar de ser pecador y Dios no se va a cansar de ser misericordioso. Es una batalla ganada. El amor de Dios es más grande que tu pecado. No sé si sabías. Bueno, de hecho sé que no lo sabe mucha gente, porque me doy cuenta que el demonio los agarra por ese lado. Incluso dice, no, como yo soy tan pecador, Dios no me puede perdonar a mí. ¿Sabes qué estás diciendo? Que Dios es un impotente. Que el Dios que tenés no es suficiente como para perdonar tu pecadito. Porque ¿qué es tu pecado delante de Dios? Es un pecadito, es nada. Por eso digo que es un escándalo predicar esto hoy, aquí y ahora, cuando en los medios de comunicación se están escandalizando de ciertos pecados. Porque los pecados como que se ponen de moda, ¿no? Por épocas. A lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia, los grandes escándalos de la Iglesia misma y de los hombres como pecadores que somos fueron cambiando. Cambian de nombre. Pero ¿sabes qué? Ese pecado, sea el que sea, pensá en el más aberrante que se te ocurra. Ese pecado no es más grande que el amor de Dios. No es más grande que la misericordia de Dios. Y por no tener esta experiencia, estás trabado al momento de dar el perdón. A ver, voy a aclararlo de una manera diferente. Dice que el pecado se mide, es más grande o es más chico, depende a quien vos ofendés. O sea, no es lo mismo decirle una mala palabra a tu hijo que a tu jefe, que a tu madre, que al Papa. Aunque sea la misma mala palabra, es más o menos pecado, depende a quién se lo digas. Eso lo entienden, ¿verdad? Bien. El pecado que ofende a Dios y que nosotros lo vamos a confesar, nos es perdonado a pesar de que nosotros le hemos ofendido a Dios y al prójimo. En cambio, el pecado que vos no estás pudiendo perdonar, eso que la otra ha dicho de vos, esa injusticia que el otro ha cometido contra vos, es un pecado de un hombre contra un hombre. No es contra Dios mismo. Porque vos no sos Dios, ¿entendés? Vos sos un hombre. Y el que pecó contra ti es otro hombre. Entonces, nos perdonamos entre iguales. Un hombre perdona a un hombre.
Vos no sos Dios. Cuando vos te constituís en Dios, ahí estás diciendo, la ofensa que me han hecho, yo no la puedo perdonar. ¿Quién sos vos para no perdonar a un igual? Flor de soberbio. No estás perdonando a un igual que vos. Cuando Dios te perdona, cuando lo ofendes a Él. ¿Y eso qué es Dios? O sea, el pecado contra Dios es mucho más grande que el que comete tu enemigo contigo. ¿Por qué? Porque vos sos un igual con tu enemigo, vos no sos Dios. Espero que esto que te estoy diciendo con toda la caridad del mundo te haga bajar a la realidad de lo que sos. Vos sos un simple pecador como el otro que te ofendió. La imposibilidad de dar el perdón es porque antes no lo has recibido de este Dios, que es mucho más grande que vos, que es mucho más misericordioso que vos. Por lo tanto, la enseñanza de hoy con respecto al perdón, ojalá que sea esta. Yo, ni pecando, puedo hacer algo más grande de lo que es Dios. Escúchame bien lo que te digo. Ninguno de tus pecados es más grande que Dios. El que se cree eso es porque tiene un Dios de bolsillo, un Dios muy chiquito. Yo hoy día cuando estábamos orando me di la vuelta y lo miré. Me inspiró recibir la sangre de Jesús. Esta hermosa cruz que ustedes tienen aquí, en este templo. La sangre de Jesús, una sola gota de su sangre, basta para perdonar todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y los que todavía no se cometieron. ¿Está claro? Uno solo, una sola gota. O sea, que Jesucristo, chorreando sangre delante del Padre en este momento, y en el momento que vos y yo estamos pecando, Él se para delante del Padre y le dice, Padre, perdónalo, mira, acá están mis llagas. Yo he dado mi llaga por ese. ¿Y el Padre qué dice? Por la sangre de mi Hijo lo perdono. ¿A quién perdona? A todo el que pide el perdón. A todo el que se humilla y reconoce que ha pecado. Ese que ha experimentado este perdón, hermano, se siente tan liberado, tan lleno del amor de Dios, lo puede experimentar tan gratis, gratuito quiero decir, que entonces como los santos andaríamos buscando que nos ofendan, porque no nos cuesta. ¿Por qué no nos cuesta? Porque ya nos dieron de más a nosotros, ya nos perdonaron de más y nos seguirán perdonando. ¿Vos te confías en esa misericordia que no se agota? Pues nosotros los cristianos tenemos un Dios que no se agota en el perdón. Que el pecado, aunque sea escandaloso, el más escandaloso de toda la Iglesia, no es más grande que el amor de Dios. El amor de Dios es lo que tenemos que trabajar para poder experimentar que se perdona con el vuelto, como quien dice. Yo cuando era chico, mi mamá me mandaba a hacer compras, siempre me decía, y con el vuelto, cómprame levadura. ¿Se acuerdan los más viejitos? Con el vuelto te daba la levadura. Con el vuelto. Quiere decir con lo que sobraba. Es lo mismo. Cuando vos ponés delante de Dios tus pecados, se perdona con el vuelto. Se perdona con la migaja que te queda. ¿Por qué? Porque el otro es un simple ser humano. Y vos no sos más que él. Vos también sos pecador necesitado del amor de Dios. Por eso se cumple la palabra con la que comenzaba diciéndoles, el amor de Dios, vamos a ver quién lo ha descubierto. El amor de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra el amor de Dios? En la misericordia y en el perdón.
Por lo tanto, la experiencia del amor de Dios es algo que está muy ligado a nuestra miseria. ¿Entendés? Está metido en tu naturaleza pecadora. Y esto porque San Pablo lo dice, Dios sometió a todos bajo el poder del pecado para poder tener misericordia de todo. ¿Por qué? Porque Él quiere amarnos así. Y como Él es el dueño del amor y el amor mismo, Él ama como quiere. ¿Cómo te quiere amar? Perdonándote. Fíjense qué fuerte esta palabra, no sé si la han pesado, ¿eh? Es una palabra bien pesada. Dios sometió a todos bajo el poder del pecado. ¿O no es esta tu experiencia? Que querés dejar de pecar y no podés. ¿Y por qué te pasa eso? Porque estamos sometidos bajo el poder del pecado. Pero esto es algo que Dios lo permitió. ¿Para qué? Para amarnos con misericordia. ¿Quién sos vos para discutirle a Dios cuál es el método del amor? El método del amor de Dios es el perdón y la misericordia. Gratis. Cada vez que lo pidas. Y siempre. Esto es maravilloso, ¿eh? No sé si lo han visto así, pero hace falta salir a la placita del frente y gritarle a la gente. Escúchame, tus pecados están perdonados. Una vez se lo dije, no hace mucho, yo hago el escrute de la palabra en una cárcel, ¿no? Y son chicos de 20 a 30 años que tienen las peores condenas. Me acuerdo uno de ellos que estaba cumpliendo una pena, una cadena perpetua, 27 años. Nadie nunca le había dicho que ese crimen que había cometido tenía perdón de Dios, si se arrepentía. Nunca le habían dicho. Ese día que se lo prediqué, ese tipo descubrió, en palabras de él, la libertad en la cárcel. Así lo dijo. Ahora descubrí lo que es ser libre. Porque esto es lo que a mí me atormentaba, que nunca nadie me iba a perdonar. Cuando escuchó que la sangre de Cristo había perdonado su pecado, que bastaba con que se ponga delante de Dios y lo confiese, en este caso con el sacerdote, ese tipo tuvo una experiencia, se lloró la vida en ese momento, en esa confesión. 27 años, cadena perpetua. Y ahí descubrió esta buena noticia, que su pecado no era más grande que el Dios que yo le llevaba. Hacé lo mismo, andá y decile a la gente, contale a la gente, que eso que la mata, que la destruye, que ese pecado incluso que no puede superar, es lo que la mantiene unida a la misericordia de Dios. Es lo que lo hace depender siempre de Dios. Y constantemente de Dios. ¿Quién podría haber inventado una forma más sobrenatural de que nos salvemos, hermano? Nos salva por el mismo veneno. Es como el principio de la medicina, ¿cómo se llama? Esta de los globulitos, se me ha ido. Homeopatía, muy bien. El principio de la homeopatía es curar con el mismo veneno. Bueno, Dios hizo eso con nosotros. Nos cura por el mismo veneno del pecado. El pecado nos mantiene unidos a su misericordia y a su amor. Por eso experimentás que este amor es gratis. Que en realidad no te cuesta a vos el amor de Dios. El amor de Dios cuesta la sangre de Jesús. ¿Estás enojado con alguien? ¿No podés perdonarle a alguien? Piensa que la sangre de Jesús ya le perdonó su pecado. ¿Y qué estás haciendo vos en el medio? Interrumpiendo tu vida, tu salud, tu paz, teniendo condenada a la persona que no podés perdonar y haciéndote daño a vos mismo, enfermándote físicamente, psíquicamente, espiritualmente. Porque la condenación de alguien dentro de nuestro corazón es como tener algo podrido dentro. Es un cáncer maloliente
¿A quién le hace daño? A vos. ¿Dios quiere eso? No, Señor. Quiere que te liberes. ¿Y cómo te vas a liberar? Andá y pedí perdón de tus pecados, no del vecino, del tuyo. Ojalá que se te abran los ojos para que le pongas nombre al pecado, Porque nosotros cuando hablamos del pecado de cada uno, lo disimulamos bastante bien y hasta le cambiamos el nombre, le hacemos un tipo de maquillaje para que no se vea tan feo. Entonces, ¿sabe qué pasa? Ahí no estás experimentando verdaderamente como Dios te ama. La gratuidad del amor de Dios se experimenta cada vez que Él te perdona pecados grosos, grandes. Porque mucho amó, mucho se le perdonó. Decime, ¿vos no tenés algo que te perdonen? Andá y tíralo ahí, delante del confesionario. Bueno, siempre que esté el cura adentro y que te escuche, ¿no? Y recibí este consuelo de que por la sangre de Jesús somos sanados y liberados. ¿Cuántos procesos de sanación y de liberación se acelerarían si perdonaran, hermanos? Yo lo sé, porque ustedes me lo cuentan. ¿Cuánta gente? Seminarios de vida, retiros espirituales, misa de sanación, y todo lo que le falta es perdonar. Y cuando perdonan, experimentan la sanación que buscaban. No se sigan destruyendo, no se sigan haciendo daño, experimenten la gratuidad del amor de Dios, tan sencillo y tan fácil. No me quiero prolongar, pero el otro día, hablando con estas cuestiones del aborto y todo, en un reportaje un periodista se le escapó, así, por algo bueno que dijo un cristiano, y el periodista, que no tiene a Dios, no tenía a Dios, es un ateo, dijo, ¿y así de fácil? Sí, así de fácil. Pero es que la gente no lo sabe, no se lo han dicho. Este tipo, sin fe, por algo que se le estaba discutiendo, dijo, ¿pero cómo? ¿Así de fácil perdona a Dios? Claro, si le costó la sangre de su hijo. ¿O es que Dios te pide algo a cambio a vos? ¿Qué te puede pedir Dios a vos? Yo tengo una expresión muy tucumana que dice así: si Dios te pidiera algo a vos, sería un pobre infeliz. Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no es así. Es mucho más grande que vos. Así que baja el copete y deja de creerte vos que sos más que Dios. Recibí perdón y darás perdón. Recibí el amor en el perdón y podrás perdonar. Amén.